Pared celular. Es una capa rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática, en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. La pared celular protege el contenido de la célula y da rigidez a esta. Funciona como mediadora en todas las relaciones de la célula con el entorno y actúa como compartimento celular. En el caso de hongos y plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos y muchas más partes de la célula. La pared celular se compone en plantas de un polímero de carbohidrato y un polisacárido. En las bacterias se compone de un peptidoglucano. En las arqueas presenta distintas composiciones químicas, incluyendo capas de glicoproteínas y pseudopeptidoglicano o polisacáridos. En hongos presenta quitina y las algas tienen típicamente paredes construidas a partir de glicoproteínas. La membrana citoplasmática está formada por fosfolípidos principalmente, como son colesterol, glucélidos y proteínas integrales y periféricas. Su permeabilidad selectiva le permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. De esta forma se mantiene estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, iones y metabolitos, a la vez que mantiene el potencial electroquímico, haciendo que el medio interno esté cargado negativamente. La membrana plasmática es capaz de recibir señales que permiten el ingreso de partículas a su interior. En las células procariotas y en las eucariotas osmótrofas, como plantas y hongos, se sitúa bajo otra capa exterior, denominada pared celular. Es una barrera selectivamente permeable, ya que impide el libre intercambio de materiales de un lado a otro, delimita y protege las células, permite el paso o transporte de solutos de un lado a otro de la célula. El flagelo es el orgánulo filiforme con forma de látigo, que se encuentra en diversos organismos unicelulares y en ciertas células de organismos pluricelulares. Este flagelo permite realizar diversos movimientos y cumplir con diferentes funciones según el organismo. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo que les permite desplazarse. Los flagelos pueden ser eucarióticos, bacterianos o arqueanos. Los flagelos eucarióticos son una proyección celular que permite generar un movimiento helicoidal. Los flagelos bacterianos, por su parte, constituyen un mecanismo complejo en el que el filamento rota de una manera de hélice. Los cilios son estructuras microtubulares que se extienden hacia afuera en algunas células y funcionan para darles movimiento. Muchos protozoarios tienen cilios. Estos se mueven y flexionan para dar el movimiento a los alrededores de la célula. El movimiento usa energía derivada de la hidrólisis del ATP. Pseudópodos. Son extensiones de la zona del protoplasma, conocida como citoplasma. Estos pseudópodos acaparan ciertas sustancias exteriores y permiten la alimentación, la defensa y los desplazamientos de diferentes clases de organismos. Los paramecios y las amebas son ejemplos de los organismos de tipo unicelular que cuentan con distintos pseudópodos. Cuando estas prolongaciones del citoplasma son empleadas por los organismos para alimentarse, lo que hacen es envolver el alimento y fagocitarlo. Respecto a la movilidad, los pseudópodos se utilizan de manera similar a los cilios y los flagelos. Citoplasma. En el citoplasma se localizan los organelos de la célula. En medio se llama citosol y es una suspensión con alta concentración de moléculas de aminoácidos y nucleótidos que codifican enzimas y ARN, metabolitos como intermediarios de rutas biosintéticas, coenzimas e iones inorgánicos. Mitocondria. Son organelos que se encuentran generalmente en grupos. Individualmente son de distintas formas: esféricas, cilíndricas, ovoides, discoidales, alargadas, filamentosas e incluso espirales. Poseen doble membrana interna que forma pliegues dirigidos hacia el centro en forma de crestas. Se les llama crestas mitocondriales. La función principal de la mitocondria es la oxidación de metabolitos, ciclo de Krebs, beta-oxidación y oxidación de ácidos grasos. A partir de esto último, la mitocondria puede ser el principal productor de energía mediante la fosforilación oxidativa. Es dependiente de la cadena transportadora de electrones. También sirve como almacén de sustancias como iones
agua y otros compuestos. Además, este organelo aporta la transcripción de información genética a partir del ARN mitocondrial. Ribosomas. Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico, que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias y en el retículo endoplasmático y cloroplastos. Son un complejo molecular encargado de sintetizar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero. Los ribosomas están considerados como organelos no membranosos, ya que no existen endomembranas en su estructura. En células eucariotas, los ribosomas se elaboran en el núcleo, pero desempeñan su función de síntesis en el citosol. Están formados por ARN ribosómico y por proteínas. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas actúan principalmente en el citosol. También pueden aparecer asociados al retículo endoplasmático rugoso o a la membrana nuclear, y las proteínas que sintetizan son para la secreción. Plastos, también llamados plástidos o plastidios. Son orgánulos celulares eucarióticos, propios de las plantas y algas. Su función principal es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por la célula. Así juegan un papel importante en procesos como la fotosíntesis, la síntesis de lípidos y aminoácidos, determinando el color de frutas y flores, entre otras funciones. Existen dos tipos de plastos, los primarios y los secundarios. Los primarios son aquellos que tienen la mayoría de las plantas y algas. Son compuestos mucho más simples que los secundarios, como el plancton. Leucoplastos son plastidios que almacenan sustancias incoloras o poco coloreadas. Se localizan en las células vegetales de órganos no expuestos a la luz, como raíces, tubérculos, semillas, etc. Su principal función es almacenar ARN y ADN concentrado en nucleoides. Vacuolas son organelos membranosos en forma de bolsas que tienen la función de almacenar sustancias, principalmente agua, nutrientes y desechos. En los organismos unicelulares, las vacuolas pueden ser digestivas al funcionar como pequeños estómagos. Están rodeadas de una membrana simple llamada el tonoplasto. Esta membrana es selectivamente permeable e interviene especialmente en el mantenimiento de la turgencia celular y en el crecimiento. La habilidad de las vacuolas es de captar y almacenar agua que permite crecer a las plantas con muy poco gasto de material. Los animales, en cambio, deben elaborar protoplasma con toda su complejidad para crecer. En su interior se encuentra una sustancia fluida de composición variable, jugo vacuolar. Este jugo está constituido por agua y una variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos, como de reserva, que son azúcares y proteínas, de desecho, como cristales y taninos, venenosos, ácido málico, pigmentos hidrosolubles. Sus funciones en las vegetales son muy diversas: almacenamiento de reservas y de productos tóxicos, crecimiento de las células, funciones análogas a los lisosomas cuando contienen enzimas hidrolíticas, permiten rápidos movimientos en algunos órganos de ciertas plantas. En los animales, las vacuolas contráctiles se encargan de eliminar el exceso de agua. Características de microorganismos. Retículo endoplasmático liso. Es un orgánulo celular que consiste en un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí y que continúan en las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. A diferencia de este, no tiene ribosomas asociados a sus membranas y en consecuencia la mayoría de las proteínas que contienen son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Es abundante en aquellas células implicadas en el metabolismo de lípidos, la detoxificación y el almacenamiento de calcio. Participa en el transporte celular, en la síntesis de lípidos como triglicéridos, fosfolípidos para la membrana plasmática, esteroides, etc.
gracias a enzimas que metabolizan el alcohol y otras sustancias químicas. Además, actúa como reservorio de calcio. Retículo endoplasmático rugoso, o también llamado retículo endoplasmático endocrinoso, granular o ergastoplasmo. Es un orgánulo que se encarga de la síntesis y transporte de proteínas en general. Es importante mencionar que solo existen retículos en las células eucariotas. En las células nerviosas es también conocido como cuerpos de Nissl. El término rugoso se refiere a la apariencia de este orgánulo en las microfotografías electrónicas, la cual es resultado de la presencia de múltiples ribosomas en su superficie. El retículo endoplasmático rugoso está ubicado junto a la envoltura nuclear y se une a la misma manera que puedan introducirse los ácidos ribonucleicos, mensajeros que contienen la información de proteínas. Está constituido por una pila de membranas que en su pared exterior presentan adosados. Lisosomas. Los lisosomas son organelos relativamente grandes formados por el retículo endoplasmático rugoso y luego empaquetadas por el complejo de Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas que sirven para digerir los materiales de origen externo, conocido como heterofagia, o interno llamado autofagia, que llegan a ellos. Es decir, se encargan de la digestión celular. Los periodsomas son organelos celulares delimitados por una membrana. A veces presentan inclusiones cristalinas en su interior debido a la gran cantidad de enzimas que llegan a contener. Pueden existir más de 50 enzimas diferentes localizadas en el interior de este organelo. En este organelo se realizan reacciones metabólicas, principalmente la beta-oxidación y la eliminación de peróxido de hidrógeno. Las enzimas catalasa y urato-oxidasa son típicas de este organelo. En las plantas y en los hongos, la beta-oxidación se lleva a cabo exclusivamente en este organelo, mientras que en las células animales también se realizan las mitocondrias. En las plantas también se oxidan productos residuales de la fijación de dióxido de carbono. A este proceso se lo denomina fotorrespiración, porque usa oxígeno y libera dióxido de carbono. En las semillas actúa como compartimiento de reserva. Estos organelos se pueden originar a partir del retículo endoplasmático o por división de uno preexistente. Microtúbulos. Los microtúbulos son un elemento del citoesqueleto formado por dímeros de alfa y beta tubulina, que se organizan formando un tubo alargado. Son estructuras polarizadas con un extremo más donde se produce una alternancia entre polimerización y despolimerización, denominada inestabilidad dinámica. Los microtúbulos se forman en complejos proteicos formados por gamma tubulina. En las células animales, la gamma tubulina se localiza en el material pericentriolar de los centrosomas, mientras que las células vegetales se encuentra dispersa en distintas localizaciones celulares. Los microtúbulos participan en numerosos procesos como la organización intracelular o la división celular, gracias a la colaboración de proteínas motoras, dineínas y quinesinas. El armazón y el movimiento de cilios y flagelos se basan en los microtúbulos y en sus proteínas motoras. Citoesqueleto. El citoesqueleto es un organelo constituido por un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno en las células, organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. En las células eucariotas consta de filamentos de actina, filamentos intermedios, microtúbulos y septinas, mientras que en las procariotas está constituido principalmente por las proteínas estructurales tubulina y actina. El núcleo celular es la parte de las células eucariotas que alberga gran cantidad de la información genética. Este permite intercambio selectivo de materiales como moléculas de ATP. Como características, posee unos poros muy grandes, que se les llama poros nucleares, para permitir la salida de sustancias grandes. Se originan en el nucleolo y están constituidos por dos subunidades. La menor presenta un sitio de unión para el ARN mensajero y la mayor
Presenta 2 sitios de unión para el ARN de transferencia y un sitio catalítico. Ambas subunidades solo se unen durante la síntesis de proteína. Nucleolo. El núcleo celular puede tener una o más masas densas llamadas nucleolos, los cuales son cuerpos compactos. En estos se lleva a cabo la síntesis de los ribosomas en 2 etapas, la transcripción y ensamblaje de las unidades prerribosomales en el centro fibrilar y la finalización de las unidades en región granular, que contiene ARN y proteínas. De ahí salen al citoplasma para integrar los ribosomas. Cuando la célula está activa en la síntesis de proteínas durante la interfase, los nucleolos aumentan en número y tamaño, pero desaparecen durante la mitosis. Los cromosomas. El genoma de los organismos eucariotes se empaqueta en unas estructuras con forma de bastoncillos, llamadas cromosomas, que residen en el núcleo de la célula. Podemos decir que los cromosomas son los vehículos que contienen los genes y que permiten transmitirlos a las nuevas generaciones en cada división celular. El número de cromosomas varía según la especie. En el caso del humano hay 46 cromosomas organizados en pares de homólogos, uno procedente de cada progenitor. Así, tenemos 23 pares de cromosomas que contienen una larga y única molécula de ADN, junto con proteínas propias que constituyen una fibra de cromatina. ¿Sabes que el gorila tiene al igual que el humano 46 cromosomas, pero que la especie con la que más se le asemeja es el chimpancé, que tiene 48 cromosomas?